pues ya estamos aquí, primer episodio de 2022. Madre mía. Episodio número 4. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la Navidad? ¿Quién nos lo había dicho? Se nos ha pasado volando. Ya te digo. Pues nada, 2022, año nuevo. Y como en los años nuevos pues pasan muchas cosas y cambian y tenemos nuevos objetivos, hoy tenemos un invitado especial. Lo vas a presentar tú porque lo conoces tú muy bien. Tenemos a Miguel. ¡Uy, qué sorpresa más grande! ¡Bien! Para quien no lo conozca, Miguel es mi pareja, bueno, mi marido, estamos casados, y bueno, trabaja conmigo en la agencia, trabajamos juntos, la empresa es de los dos, todo juntos. Chuchos juntos, casa juntos, vida juntos. Todo y no junto. Nos aburrimos el uno del otro. No nos aburrimos. ¡Ay, qué bonito! Oh. Y tenemos hoy a Miguel porque vamos a hablar sobre el cambio de sector. Y Miguel ha hecho un cambio de sector radical. Eso, para toda la gente que esté pensando en cambiar de trabajo y de sector totalmente. Que no tenga miedo. Porque en este caso Miguel es pedagogo. Así es. Sí, Miguel, yo eso no lo sabía. Yo soy ha pedagogo. trabajado en una empresa de venta de camiones, bueno, y vehículos de industriales. Tema te de veo. ventas. Y sí. en 2015-16 estuve trabajando en el ayuntamiento. Pasó a trabajar en un ayuntamiento 2 años. Como administrativo. Anda. Y después, ahora ya está conmigo en la agencia, estamos juntos llevando todo esto, sector periodístico. Mis inicios, la verdad es que fueron la verdad es que curiosos. Que aquí vamos con cronómetro, porque si no se nos va la hora. Hora. Empezamos. Lo importante es decir, esto sobre todo para toda la gente que a lo mejor pues tenga ahí esa curiosidad de cambiar o, por ejemplo, irse a otro sitio, cambiar de trabajo y que uno pues está ahí como con miedo, cambias, no sabes si vas a saber hacer el nuevo trabajo. Así que qué mejor que Miguel que nos cuente un poquito. Estudiamos cosas, ¿no? Sí, porque con 18 años las estudiamos porque las estudiamos. En mi caso, pues era mi pasión y sigue siendo mi pasión, pero pues mucha gente no acierta con lo que estudia y tenemos esa etiqueta de que hemos estudiado eso y de que tenemos que seguir trabajando de eso mismo. Pues Miguel es totalmente lo contrario. Yo, por ejemplo, siempre lo reconoceré, me equivoqué de carrera. Pero, ¿no te gustaba? O sea, no, ¿o te has arrepentido? Sí. Cuéntalo del centro de menores, por favor, pero en plan corto, que no nos da tiempo. Hice pedagogía, pero no era... La verdad es que en mi época de estudiante tuve poca orientación. Entonces eso es importante. Hoy en día y siempre, que te oriente a alguien y que te diga un profesor, pues mira, yo te veo más capacitado para hacer esto, para orientarte, en definitiva orientarte. Yo tuve suerte de esa oportunidad. En Barcelona, por ejemplo, era un departamento en el que te orientaban un poco, sobre todo, por ejemplo, a mí en mi caso, que con la selectividad no llegué a la nota que quería, que de hecho quería haber hecho periodismo, me orientaron para ver qué salidas tenía ese año, si me quería volver, por ejemplo, a presentar selectividad, qué opciones había. Y nosotros sí que teníamos un poco de... era no obligado, pero tenía que estar ese departamento para que dieran ayuda o asistencia a quien tuviera dudas. Nosotros también teníamos, pero aquí a lo mejor era otro rollo. A nosotros no, yo estaba en el instituto y no había orientación, no te decían absolutamente nada. Bueno, entonces, a mí me dijeron que no me metiese ni en la carrera, o sea que tampoco la orientación era muy... Y mira, y es periodista. Pero bueno, por lo menos Arantxa ha hecho periodismo por vocación. Yo hice pedagogía porque había que hacer algo, porque tenía que tener unos estudios y porque era una posibilidad de salir adelante, de encontrar un futuro trabajo teniendo una licenciatura. Pero no porque fuera mi vocación, porque realmente yo lo reconozco, no me gustan los niños. Y es curioso porque soy pedagogo, pero es que es así, o sea... Bueno, pero no solo para adultos también se puede aplicar, ¿sí? Sí, para escuela de adultos, para orientación profesional... para un montón de cosas. Luego se le dan bien, porque con los sobrinos pequeños y con mis sobrinos y tal. No. Lo más cercano que tuve de trabajar como pedagogo fue en un centro de menores de aquí de la provincia de Cuenca, que fue una época complicada porque eran chavales conflictivos. En el centro de menores solo había 5 o 6 menores, pero eran muy chavales de riesgo, de riesgo social, de conductas muy determinadas, conductas graves. Entonces teníamos que estar como educadores en ese centro de menores intentando apaciguar
un poco a los chavales. Viví situaciones límite en un mes y medio, estuve en un mes y medio y viví situaciones... A mí cuando me lo contaba la primera vez me estaba de estas como de película. Historias y yo decía, ¿pero cuánto tiempo estuviste? Dice, mes y medio. Digo, Ostras, llegas a estar ahí 3 años y te ingresan a ti en el psiquiátrico directamente. Totalmente. Y en un mes y medio viví situaciones límite, de como en película. Estamos hablando en tono de humor porque son temas muy serios. No, a ver. Ya lo sabéis que aquí el tono es desdramatizar. Claro que sí, yo como anécdota lo cuento, pero en su momento fue una situación estresante porque viví situaciones límite de la típica imagen que siempre me acordaré de cuando en las películas va el preso a por el penitenciario, por así decirlo, el que está cuidando y corriendo por el pasillo, abriendo la puerta para que no te pase nada, pues ese tipo de cosas, pero con chavales. Ostras, chaval. Pero bueno, en plan humorístico, la verdad. Sí, claro, es que todo este tipo de situaciones, cuando las cuentas luego... No me pasó nada, afortunadamente no me pasó nada. No me pasó absolutamente nada. Pero sí viví situaciones complicadas en ese margen de tiempo. Luego, después de eso, pues ya me empecé a buscar otro tipo de trabajos más tranquilos. Lógicamente, no tan estresantes. Y encontré un trabajo en el departamento de logística de ventas. Bueno, al principio llevaba el tema de calidad, prevención de riesgos laborales en una empresa de carrocerías, de vehículos industriales. ¿Y no te daba miedo a lo mejor decir, ostras, yo vengo de una carrera y me pongo a hacer otro tipo de trabajo? A mí me daba miedo el poder desarrollar mi función laboral y cumplir con el objetivo que se me pedía en ese momento, que por eso me pagaban, porque mi primer trabajo fue como pedagogo, fue como educador en el centro de menores y ese fue mi primer sueldo, aunque duró poco y fue una experiencia estresante, pero bueno. ¿Tuviste prácticas también en ludotecas? Sí, estuve de prácticas en una ludoteca, pero bueno, la verdad es que eso de prácticas en una ludoteca, la verdad es que salir de fiesta... La cara de Arantxa. Salir de fiesta un jueves por la noche y al día siguiente tener que ir a una ludoteca a cuidar, a estar con los críos, no era lo más aconsejable de resaca. No era lo más aconsejable. No, yo estoy pensando a los padres. Sí. Pensando, mañana cuando vayan a la ludoteca dirán, ¿este habrá salido anoche? Sí. Yo tenía una cara de tierra, trágame, me quiero ir a dormir, pero ahí estaba cumpliendo con mis prácticas. Y después, oye, claro que sí. Pues a pasar la calidad de las carrocerías. Después me contrataron en una empresa de carrocerías, tipo de furgonetas, vehículos industriales. Ahí estuve 3 años y luego ya me cambié. En esa misma empresa me cambiaron a otro departamento, que es el departamento de ventas, en logística. Y ahí sí que aprendí muchísimo a desenvolverme en situaciones, aparte de todo lo aprendido anteriormente, situaciones límite de estrés en el centro de menores, pero aprendí en una empresa privada a gestionar, a hablar con los clientes, al miedo a llamar por teléfono, a tratar con muchísima gente, porque si te digo la verdad, trabajaba 10 horas al día, de lunes a sábado, y no me daba tiempo ni a mear. O sea, era muy estresante. Tiene la vejiga así de grande. Era muy estresante. Y ahora, pues ahora lo estoy padeciendo porque ahora meo mucho las noches. Información de rigor, sobre todo en este podcast. Entonces, súper. Como me dijo el médico, tienes una vejiga hiperactiva. Hiperactiva, sí se lo digo. Pues, así es. 3 años trabajando. ¿Cuántos años en total fueron en esa empresa? En total 7 años y pico. Fueron. 3 y pico en una. Claro, pero fue productivo, porque aprendí. Sí, yo ahí aprendí a desenvolverme mucho. Que habla siempre por teléfono. Aprendí a desenvolverme mucho, a hablar con mucha gente y a negociar. Tuve también situaciones complicadas porque también tienes que, ¿sabes? Yo estaba en un departamento, pero tenía que lidiar con otros departamentos. Al fin y al cabo tienes que dirigir tu propio departamento. Aparte yo llevaba... Le cansó tanto que luego se hizo autónomo. Sí. Luego aparte en el trabajo que os estaba comentando, tenía 2 choferes a mi mando, o sea, 2 personas que solo les mandaba yo. A mí me mandaban otros, pero yo mandaba a 2 personas y esa responsabilidad también te hace madurar mucho, el tener la responsabilidad de tener a 2 personas trabajando para ti. En este caso, porque tienes que ser también líder de ellos. Entonces, claro, líder de ellos y estar continuamente
dándoles trabajo. Y eso era... Diciéndoles donde eran 2 chóferes que tenían que llevar camiones a por toda España, sitios, por toda España y por parte de fuera de Europa. Dónde estaba, para dónde iba, para dónde tenía que recoger, para dónde tal. Entonces, pues... Al final eso es un tema de logística y la verdad es que ahí pues tuve una experiencia bastante importante a nivel laboral y profesional y estamos en la situación que estamos ahora mismo siendo autónomos. Yo creo que muchas veces gracias a todo al desempeño de Arantxa, que ha hecho un montón por emprender. No. Pero luego también hay otras situaciones que Arantxa no las lleva y las llevo yo y esas son las que desenvuelvo yo con toda la experiencia que he tenido a lo largo de estos años. Y bueno, todo se trata entonces cuando vas a cambiar de trabajo y vas. Pero ese miedo, ¿tú lo sentiste? ¿Tú sentiste el miedo inicial de cambiar? El miedo inicial de cambiar, no. A ver, tuve el miedo a quedarme en el paro, que de hecho me quedé, porque yo viví en la crisis del... Bueno, a mí me afectó varios años después, la del 2008, pues para el 2012. Me afectó unos 4 años después. Pero aún así me afectó porque aunque era un puesto importante, pero había otra persona que llevaba más tiempo que yo y al final pues me despidieron a mí. Entonces, el miedo que tuve fue el enfrentarme al paro, que es uno de los mayores miedos que podemos tener cualquier persona que ha estado muy activa, porque yo pasé de estar muy activo, de estar al 100%. Claro, eso te iba a decir, 10 horas al día, 6 días. Todo, entonces Arantxa estudiaba en Elche, nos conectábamos por videoconferencia, yo estaba reventado, al día siguiente tenía que ir a trabajar, los fines de semana, casi todos los fines de semana iba a Elche a verla, o sea que era una época bastante activa, bastante activa. Y de eso, de repente me quedé en el paro y... estuve a punto de sacrificar. Me tuve que ir a Elche con Arantxa y empezar a llevar. La cara ha sido como... La cara de seriedad, ¿verdad? De que lo hice en serio, o sea... Sí, porque yo lo reconozco. A ver, cuando una persona está desempleada tiene tantas horas libres que no sabe cómo ocuparlas y estaba desesperado. Después de todo el estrés que tenía, nos metimos los dos, bueno, venía a ratos porque él también venía al pueblo a cuidar de sus padres, pero estábamos en un piso de menos de 30 metros cuadrados. Sí, un agobio, eso sí que era agobiante. 30 metros cuadrados y allí, era agobiante. Pero bueno, esa situación la tuve pues un año. ¿Y cómo te enfrentas a un año miedo? y medio, un año y medio. Eso te iba a decir, ese miedo, porque seguramente que habrá gente que nos escuche que, sobre todo con este tema de la pandemia, haya sufrido muchos cambios laborales y cómo te enfrentas al miedo del paro. Porque que no encuentre de su mismo al final trabajo y que tenga que buscar otra cosa. Te tienes que adaptar y buscar, aunque no sea de lo tuyo, de lo que hayas tenido durante años o durante un tiempo en tu carrera profesional, tienes que buscar, porque tenemos que comer. O sea, al fin y al cabo tenemos que comer y tienes que buscar trabajo de donde sea. Yo he trabajado en todos los sectores, te he contado eso. Pero yo creo que se afronta de una manera diferente. Me quedo en el paro y tengo que adaptarme a tengo trabajo y quiero cambiar. Ya, porque el miedo, es diferente. Yo creo que son dos miedos diferentes. Son miedos diferentes. Sí, cuando quieres cambiar de trabajo porque a lo mejor decides que... O, por ejemplo... Siempre está el miedo, porque tú quieres cambiar de trabajo. Está más el miedo de que, es que ya tengo este trabajo, me va bien, tengo mi sueldo, tengo tal... Pero yo creo que puedes buscar con otras... O imagínate que tú tienes un puesto de trabajo que estás bien, pero te llega una oferta de trabajo de alguien que te dice, mira, quiero que trabajes para mí, te voy a ofrecer esto. A mí me ha pasado. Incluso más. A mí me ha pasado. Más económicamente y más todo, pero valoras. ¿Y cómo lo afrontaste? A ver, yo, claro, me considero bastante afortunada porque yo he ido cambiando de trabajo, pero siempre en el turismo he estado 13/15 años. Vamos a contar las experiencias de verano, pero yo me iba en verano a trabajar. Y siempre relacionado con el turismo, claro, me iba a la Costa Brava. Pero... quizá me podía más las ganas de aprender y de decir, no, yo tengo que seguir aprendiendo en este sector y ver más campos, porque claro, en el turismo te permite desde el hotel al tour operador, incluso si quieres estudiar, por ejemplo, guía turística o quieres trabajar, por ejemplo, de información turística, era como para mí era un campo para explorar, entonces no tenía miedo. También tengo que decir que durante una parte de los años yo trabajaba en Barcelona en casa de mis padres, entonces tienes la comodidad de poder cambiar, pero luego cuando te vas fuera y tienes que empezar a cambiar de empresa, ahí sí que tienes miedo también
y tienes que organizarte, yo eso lo digo siempre, tienes que organizarte un plan económico, porque si quieres hacer algún cambio tienes que tener un colchoncito que te asegure que ese cambio te lo va a permitir. Entonces yo digo siempre, si hay una mínima organización económica o dices, mira, yo estoy trabajando en esta empresa, pero tengo idea de cambiar, prepárate ese plan. Y cuando tengas un poco de dinero ahorrado y tengas una organización, luego dices, ok, ahora me pongo, y como no tienes el agobio económico o porque has podido ir haciendo poco a poco, tú ya luego vas valorando. Y porque luego las entrevistas van más tranquilo. Sí. Porque ya vas más seguro y dices, ok. Has dado en el punto clave, el agobio económico. O sea, cuando una persona quiere hacer un cambio, si no tiene agobio económico, es distinto al que quiere hacer un cambio o simplemente diferentes. Se ve en el paro y no tienes un colchón. Porque tienes un sueldazo, ¿vale? Y te vas a un sitio donde te van a pagar más. Pero ahí hay presión, más que miedo. Pero te dicen, tienes 3 meses de prueba. Vamos a probar de 3 meses y luego decidimos si hacemos un contrato fijo. ¿Existe eso todavía? Eso es jugártela, ¿eh? No. Eso es jugártela, porque por lo menos desde mi punto de vista eso es decir, pongo la carne en el asador, pero más que miedo yo creo que vas a sentir una presión y vas a tener aquí un agobio. A mí me pasó, bueno, Arantxa lo sabe, en la misma empresa donde os estaba comentando antes, estuve 7 años, es verdad. me hicieron la propuesta de cambiar. Yo vivía, bueno, en el trabajo me pillaba cerca de casa, estaba con mis padres, cuidaba de ellos y era un cambio radical porque me ofrecían el mismo trabajo, pero en Madrid. En la empresa de Madrid. Cambiábamos de Cuenca a Madrid. Es decir, el año que yo me había cambiado a Elche y estábamos contentos porque íbamos a estar más cerca. Pues tuve la osadía, por así decirlo, de decirles que no. Digo, porque además me podían haber tirado perfectamente, haber echado y haberme dicho, mira, pues si no quieres este puesto, es lo único que te podemos ofrecer. Pero bueno, algo vieron en mí que valía. Porque si no, no lo hubieran valorado. Entonces cogieron y me ofrecieron un puesto de trabajo aquí, pero en otro departamento, en la misma empresa, pero en otro departamento. Y ahí estuve otros 3 años hasta que ya la crisis afectó mucho a la empresa y me tuvieron que despedir. Pero tuve la osadía de decir que no a un puesto de trabajo que me ofrecían y que podía tener, pues no para siempre, porque un trabajo no es para siempre, pero para mucho tiempo. Entonces, yo creo que el tema de ciertas oportunidades puede ser también un poco en cierta manera, ¿eh? Y no me arrepiento, eso sí, perdona que te corte, y no me arrepiento de haber dicho que no en su momento, porque no estaría en la situación que estoy. Que es un juego como de azar, casi. Porque va a pasar que muchas veces tú a lo mejor digas, voy por esta empresa porque me cogen y te llame otra justo el día después y digan, no, es que queríamos trabajar contigo. O que a lo mejor te arriesgues y vaya mal. Entonces es un juego de azar. Sí. Y yo también creo que a ver, por ejemplo, incluso cuando cambias de empresa después de muchos años, ¿no? Yo en mi caso que cambio de sector, cuando planteé, por ejemplo, a los jefes en Sorrento, que en ese momento en realidad no tenía muy claro, yo sabía que quería estudiar marketing, pero no tenía muy claro cómo organizarlo. Sabía que me lo podía permitir ese cambio, como se acababa el contrato, pues ellos me iban a renovar, pero yo sabía que tenía la posibilidad de coger el paro. Entonces dije, no. Aparte, había sido un año muy difícil, pero muy difícil desde el punto de vista laboral, porque yo había cambiado de haber trabajado en turoperadores con un cierto ritmo y en este era incluso ventas. Entonces, las ventas yo me di cuenta que esa manera de vender tan agresiva a mí no me gustaba. Y yo durante ese año, por ejemplo, me había callado siempre todo lo que no me acababa de convencer, pues porque a chantas, porque dices, bueno, pues hay que seguir, es difícil, sí, tal. Había unas situaciones en el trabajo que no me acababan de convencer, pero bueno, te las tragas todas y dices, para adelante y ya está. Yo soy muy así en el trabajo, a lo mejor fuera no tanto. Pero llegó un momento en el que exploté y era justo cuando tenía que me tenían que renovar el contrato. Y me pasó que fui a Barcelona un fin de semana y tenía a guías turísticas, a choferes llamándome mientras yo estaba en un fin de semana que volví a ver a mis padres después de meses. Y ahí fue como, si yo tengo que sacrificar mi tiempo libre, mis viajes a Barcelona, por trabajo tiene que ser un trabajo que me enamore. Que lo haga con pasión. Igual no merecía la pena. Y les dije a los jefes, tengo que hablar con vosotros. Y es verdad que yo como ese año me había callado muchas cosas, me habían visto siempre una persona como muy seria, muy hermética, y en el momento que yo me senté con ellos durante 1 hora y les dije a los 3, me voy, no quiero renovar, fue como, ¿qué estás diciendo? Porque claro, esa es otra.
en un pueblo pequeño como Sorrento, pero que se mueve muchísimo de dinero, muchísimo business, porque hay muchísimo, es como no te vas si no tienes a una empresa que te haya contratado, pero te vas sin trabajo. Y para ellos era como, no puede ser. Y les dije, sí, me voy a atrever porque quiero cambiar de sector y quiero parar, porque no para nunca. Tenemos una valiente. La vida está hecha para valientes. Yo más que valiente en ese momento me di cuenta que me pasó lo mismo que en el 2016 y ahí dije, no voy a volver En el 2016 hice un parón de un mes. En realidad tuve suerte de un mes o un poco más, pero tuve suerte de encontrar enseguida trabajo. Pero es que esta vez dije, no estoy haciendo este trabajo con pasión. Estoy 7 días, 24 horas, todo el año. Me dieron solo una semana libre y estaba siempre con el teléfono. Los domingos a las 7 de la mañana. Y llegó un momento que dije, si lo tengo que hacer como lo hace alguna de mis compañeras, con una ilusión y un entusiasmo, y no lo estoy haciendo con ganas. Claro. Entonces me estoy estoy agobiando. No te llenaba, y en ese momento, más que valentía, fue... Me voy a sentir más físicamente. Fue vivir. Sí, y en ese momento pues empecé a estudiar y mira por dónde la vida, si es que lo que estamos hablando del azar, y siempre digo el tener siempre relaciones y conexiones, porque empecé a estudiar y me llamó mi ex jefa de Roma y me dijo, oye, ya que estás con base en Nápoles y tengo grupos que hacen parada fija en Sorrento y en Pompeya y en Nápoles, ¿por qué no nos ayudas desde casa, aunque estés estudiando? Y tú pues nos gestionas los grupos y cuando haya que ir a ver algún grupo a Sorrento son 20 minutos en tren, entonces es más fácil que, oye, tenemos un corresponsal en cierta manera. Y mira, estuve todo el tiempo que estaba estudiando trabajando desde casa para mi ex jefa. Y ella me dijo, bueno, ya sabes que el ritmo aquí es un poco más lento, imagino que en Sorrento fue muy duro, una jefa majísima, era alemana, y me dio esa oportunidad y luego a partir de ahí entré como community manager, primero en prácticas en una empresa en Nápoles. Y yo siempre digo que esos cambios, que si cierras una puerta, si tienes ganas, se abre otra. Ahora, el miedo, eso te va a acompañar siempre, pero es que yo creo que te va a acompañar incluso cuando haces un trabajo que te gusta, porque el miedo vas a tener siempre un poco de miedo. Como nos dice nuestra amiga Elena muchas veces, las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ese miedo acojona, perdón. Sí. Te bloquea porque dices, ostras, pero es que yo en mi caso cuando he parado ha sido por salud. En cogerlo un poquito más, ese miedo de decirle, vale, pero quédate está aquí, ahí, ¿sabes? Eso es. Pero sí que acojona, sí, vamos, me daba miedo a mí dejar unas prácticas, y es que no me pagaban. Pero también otra cosa, esto lo he aprendido, no sé si, no voy a decir quién, pero si ahí quiere participar en un podcast, pues podemos hablar con él porque yo creo que lo hará encantado. Pero una persona muy, muy cercana ha cambiado de trabajo después de 23 años. Wow. Y claro, cuando empecé a hacer entrevistas, pues claro, las primeras iba más nervioso. Entonces, lo bueno que hacer entrevistas cuando llevas muchos años en una empresa te ayuda también a coger tablas. Entonces yo muchas veces digo, ¿por qué no hacéis pruebas de coger tablas? Porque cuando llevas muchos años en una empresa te acostumbras a un cierto ritmo y luego no sabes ni lo que tienes que decir en una entrevista. Y a veces eso también puede funcionar para no tener el miedo de enfrentarte luego por necesidad. Que digas, nunca me he enfrentado a una entrevista de trabajo. ¿No? Bueno, porque has sido autónoma siempre. Claro, salí de las prácticas, de hecho fui al periódico y les dije, ¿queréis contratarme gratis? Y claro, que dijeron. Claro, ¿qué te van a decir? Si estaba yo cuando la acompañé. Oye, pero pues eso es muy bueno, ¿eh? Sí. Eso es muy bueno. No, pero me refiero no por ello, sino porque tú te propones. Es que eso es otra de las cosas que no sé en qué cultura lo hacen, el proponte tú. Sí. El por qué me tienes que contratar y empiezas a dar motivos. Y es, contrátame gratis 2 meses como mucho, 1 mes, y te lo demuestro. Eso es. Y ahí los dejas. Fui y les dije que quería unas prácticas allí, sobre todo era por quedarme en Cuenca con Miguel. Y al final pues lo hablaron, dijeron que sí, estuve 9 meses. Una decisión romántica, yo creo que ellos se adherieron a la decisión romántica. Claro, esta chica está enamorada hasta las trancas. Claro, fue por eso. Y luego ya cuando terminé las prácticas estuve, ¿qué? 2 semanas. Sí, 2 semanas. 2 semanas o así sin hacer nada, de repente cogí, creé un blog y luego nos dimos cuenta de que ese blog pues podía ser algo más.
y en septiembre me di de alta como autónoma, pero vamos, que todo ese tiempo que estuve parada estuve dándole caña al blog para posicionarlo un poquito. Yo mientras Arantxa estaba creando en ese momento como emprendedora el periódico... O sea, que no he cambiado de nicho ni nada, pero... En aquella época yo estaba entonces, tuve la suerte después de 1 año y medio en paro, como he dicho antes, de encontrar trabajo en el ayuntamiento de mi pueblo como administrativo a través de una bolsa de trabajo. Pues bueno, estuve ahí un par de años y tal. Y ya después de esos 2 años, pues nos decidimos literalmente, Arantxa ya empezaba a tener más cosas en el periódico y tal y cual, y me dediqué por completo. Hablábamos antes de todo lo que aprendió él y de lo que se tuvo que enfrentar en el otro trabajo al teléfono, las tablas que luego le han dado. Yo tengo miedo a hablar por teléfono, entonces toda esa parte administrativa de hablar con... Administrativa y comercial. Con ayuntamiento, pues es una parte importante la comercial. Para que nos pagasen las publicidades, etcétera, pues se encargó él y... Qué guay, porque eso es muy bueno. Yo, por ejemplo, no tanto... El tema la parte comercial es importantísima. Es la parte más fea... Bueno, de todas las... cambio de nicho sí que puedo cambiar, o sea, de cambio de sector sí que puedo hablar yo por el miedo que nos ha llegado a dar el cambiar de un periódico a una agencia, pero tampoco es un cambio exacto de sector. Has cambiado dentro del sector. No, dentro del sector, eso es. Es un cambio que estamos haciendo paulatinamente, poco a poco, pero está dentro del sector. Y claro, el ser autónomos nos da esa posibilidad de hacer el cambio poco a poco, porque no tienes que dejar un trabajo para coger el otro, sino que lo puedes ir soltando poco a poco. Pero yo siempre lo digo, la parte del autónomo siempre tiene esa parte comercial, que es la... A ver, a todos nos gustaría ser autónomos o emprendedores, autónomos, como quieras llamarlo. Pero ya no solamente los autónomos tienen que venderse, la gente que va a sus entrevistas también tienen que saber venderse. Sí, también. Es lo que pasa es que estar todo el día lidiando con lo que dice Miguel, la situación la administrativa. Yo, por ejemplo, reconozco que me gusta mucho comunicar, pero esa parte comercial o, por ejemplo, administrativa es la que peor llevo. O sea, si, por ejemplo, alguien me diera una mano, que ahora porque estoy trabajando en oficina y en casa, entonces lo que gestiono desde casa, claro, es menor a antes. También lo que estoy aprendiendo en esta empresa me está dando muchas tablas, porque claro, aprender a cómo empieza una empresa online que ya está en Italia más que rodada desde hace 10 años, empezar en España, pues claro, ves muchísimos procesos, pero esa parte comercial, esa parte facturas, esa parte buscar más canales, yo por ejemplo reconozco que es la que menos me gusta. Bueno, a mí yo te reconozco, con el a mí me gusta y ayudarle. A mí me gusta facturar, pues si hay facturación, hay trabajo, eso a mí me encanta, pero... ¿Ves? Para que haya facturación y haya trabajo... Claro, tienes que hacer trabajo detrás. Un trabajo de campo de comercial. O sea, exacto. El primer trabajo es el trabajo de comercial. Sí que es verdad que al final, aunque yo no me he enfrentado a entrevistas, sí que me enfrento todos los meses, todas las semanas, a alguna reunión en la que te dicen que no, porque al final no les termina de cuadrar el presupuesto o lo que sea, con pues eso, posibles clientas. Pero eso también te hace aprender a venderte y las primeras reuniones estábamos acojonados, ¿te acuerdas? Sí, ahora ya, ya le vas pillando el truco. No, bueno, es verdad. Al fin y al cabo, cuando te enfrentas a una entrevista de lo que estamos hablando, también ve la persona que te está entrevistando si eres contratable o no. Si eres una persona contratable o no. Según la forma de sentarte, la forma de... O sea, todo. Es que eso... Además, la forma de presentarte. De estar, de la seriedad, de todo un poco. Al final... Y yo creo que ese tiempo que te dejan esperando, yo estoy segura que te ven con la telecámara. ¿No? Sí. No, porque así entienden con quién están tratando. Eso es. ¿Sabes? Yo creo que... Y la pregunta del millón siempre en las entrevistas, ¿cuánto te gustaría... como dice José Mota, ¿cuánto te gustaría ganar? Yo reconozco que la pregunta denunciable me la han hecho, pero que me la han hecho en Italia con todo el descaro del mundo. Sí. Y fue como, lo sabéis perfectamente que no la podéis hacer, sabéis perfectamente que yo no puedo grabaros y denunciaros porque sería ilegal, claro. pero la hacen. Entonces... por ejemplo, en esas entrevistas, en ese momento... Me gustaría cobrar 6.000 euros, pero... No, a mí me han preguntado directamente cuando lleguen los niños... Es una pregunta... Es una pregunta denunciable. Denunciable, Tú no te totalmente. pueden preguntar. No se puede preguntar eso.
No se puede Porque preguntar. lo primero que no tienen sí, por qué sí, pero con todo el preguntarte eso. descaro. Aquí te lo preguntan con todo el descaro. Tú también como mujer, y si no quieres ser madre nunca, porque no, es que yo, metiendo claro, niños en mi vida. Es que yo les contesté directamente, ¿y quién ha dicho que los quiera tener? Eso es. Y se quedaron los tres, claro, 3 hombres, fue como, ¿eh? Y yo, claro. A ver, qué fuerte. No le iba a decir, obviamente no me la puedes preguntar. Respuesta. Sí, no, es que... Pero es que yo les digo, ¿quién ha dicho que los quiera tener? Solo porque tú contrates mujeres no significa que todas queramos ser madres. Sí, esa pregunta o que te puedas sentir mal. Que está totalmente fuera de lugar y ya está. No, es que es ilegal. Que hace poco que has sabido que no podías tenerlos. Imagínate que me pongo a llorar y estoy haciendo un proceso para quedarme embarazada, me siento mal y me pongo a llorar, pero ¿cómo tienes la jeta de preguntarme? Sí, 3 energúmenos te preguntan eso. No se puede. Sí. No se puede, pero se aprovechan de que no puedes hacer nada. Se aprovechan de que tú tienes la necesidad de encontrar trabajo, ellos te lo pueden dar. Sí. Y si quieres, acata sus condiciones con las preguntas que ellos te dicen. Pero cuando ya te empiezan con esas preguntas es porque si no te cuadran, ese trabajo no te va a cuadrar. Pues si la primera pregunta ya te incomoda en una entrevista, es porque no es el trabajo de tu vida. Si no, vas a tener un montón de problemas. No, yo solo ha habido en esa... sí que a lo mejor te preguntan tu situación personal, pero en esa fue en plan normal. No, a lo mejor, claro, en mi caso es como, eres de Barcelona y ¿qué haces aquí? Entonces, puedo entender que me preguntes en estas zonas, a lo mejor, ¿qué haces aquí? Porque obviamente no es que venga mucho extranjero a trabajar aquí y menos que a lo mejor uno venga de Barcelona, es más raro. Sí. Créeme, es más raro. La gente es más de aquí. Es raro que a lo mejor, por ejemplo, en la costa amalfitana, en Capri, te puedes encontrar extranjeros, estamos hablando europeos, te puedes encontrar americanos, a lo mejor asiáticos, estamos hablando de un cierto nivel, pero en esta zona es mucho más difícil. Yo, por ejemplo, de españoles en Castellamare, españoles de España, porque claro, esto te acostumbras aquí, que aquí dicen españoles de España y para aquí es españoles de Sudamérica, cuidado, que el término que tienen aquí es así, y entonces como siempre digo españoles de España como dicen aquí, y no ha habido, no hay, por ejemplo. Entonces, este tipo de zonas pues juegan también un poco la realidad social que hay. Ya. Saben perfectamente qué realidad social hay. ¿Eso caso no? ¿Que era la alarma de...? Sí, la alarma de los 20 minutos. Sí. Que me ha llamado lo de españoles latinos. Es que ¿sabes lo que pasa? Que los italianos... Es algo que se suele ver en las pelis, ¿no? Americanas. En los italianos no, pero ¿sabes lo que le pasa? Los italianos, para distinguir, como ellos en castellano y no saben, no acaban de identificar a lo mejor el acento. Ellos dicen español de España o español de Sudamérica para decir te tengo que ubicar en algún sitio. Fíjate. Obviamente físicamente reconocen los rasgos, pero a veces ellos español de España es que no hay otro sitio. No entiendo por qué los españoles sí tenemos más oído para identificar los acentos italianos. Hombre, porque nosotros estamos acostumbrados. Claro. Pero ellos al fin y al cabo no. Ellos no tanto. Inglés o alemán, ese tipo de acentos los pillamos más que otros europeos. No terminan de pillar esos acentos, no entiendo por qué. No, porque ellos a lo mejor, obviamente, si te oyen al teléfono, dudan, pero si te ven físicamente, claro, ya empiezan a identificar los rasgos y más o menos ya saben que no eres español o a lo mejor, ¿sabes? Los ves un poco ahí como pillados, y no quieren ser maleducados tampoco. Entonces, a lo mejor, pues sí, más de una vez dicen, español de España. O, por ejemplo, yo cuando digo que soy de Barcelona, como hay un... ya, pero no, cuando piensa que si ellos tienen con otro idioma. Yo, por ejemplo, antes de venir aquí no sabía que existían los dialectos en Italia, pero no estamos hablando de que sean identificables, bueno, sí son identificables, pero para que me entiendas. Ellos, por ejemplo, se sorprenden cuando yo les digo, existe el gallego, el euskera y el catalán. Ellos, lo primero, concepto italiano, para que veamos que muchas veces... Vamos a poner simplemente... El creo que está a punto también de ser idioma. El bable también. No, pero para que me entiendas, existen las lenguas, están identificadas, son de uso, digamos, legal. Aquí no. Pero es que aquí cada región tiene su propio dialecto, cada región varía el dialecto por zonas y a veces hasta con una diferencia de 5 kilómetros.
Joder. Entonces, cuando llegas aquí, tienes que aprender que las personas te van a hablar en su dialecto. Ahora bien, excepto los romanos, que la forma de hablar es simplemente cortar las palabras, no tienen una gramática diferente. El napolitano tiene su propia gramática, está reconocida por la UNESCO. Si yo hablo en napolitano, que no lo hablo, pero lo entiendo perfectamente, el que habla milanés no lo entiende. Ni papa, pero no se estudian en la escuela. Qué curioso. Cuando yo estaba estudiando italiano, y bueno, tengo muy básico, entender sí, pero hablarlo no, si lo sigo aprendiendo no me va a servir para nada, ¿no? No, sí, el italiano... Te servirá, pero... No, el italiano es la lengua oficial y es la que prevalece. No hay, es que no se estudia en el... No, pero, claro, lo que pasa es que también tienes que entender una cosa. Como ha tenido tantas dominaciones, por ejemplo, en el sur, todos los dialectos son muy parecidos y muchos tienen influencia española. Entonces, en muchas palabras del catalán y del francés y del castellano. Es más fácil, por ejemplo, si hablas catalán y te hablan en napolitano, es fácil que los puedas entender, que sepas enseguida por dónde van. Pero, por ejemplo, los dialectos del norte son mucho más diferentes. Yo, por ejemplo, no los entiendo. Puedo ir un poco a contexto, pero no los entiendo. Van más hacia el francés, lo que pasa es que no se estudian en el cole, no hay un reconocimiento por parte de las autoridades y en Italia pues se sigue uniendo todo bajo el Estado italiano, pero hay muchas diferencias sociales, mucha diferencia de sentimiento. Más bien como dialectos más que idiomas separados, como podemos hablar del acento murciano. Lo que pasa es que en realidad son idiomas, porque o tienen gramática diferente. Acento andaluz. ¿Alguna palabra de aquí rara? Pero no aquí, es el acento. Guacho. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no es el tema del vocabulario ni el acento, es que la gramática es diferente. La gramática también, ¿eh? O sea, es que los verbos en napolitano no son los verbos en italiano. Entonces, por ejemplo, el napolitano sí está reconocido como patrimonio. Qué raro. Pero... ¿Os habéis dado cuenta que le hemos dado un giro radical a la conversación? Yo sé que alguno que me escuche dirá, os habéis ido por los cerros de Ulla. Hablando del dialecto italiano, italiani. Es que, claro, un día podíamos hablar de irte a trabajar al extranjero. Sí, eso sería... No hemos trabajado, pero te hacemos una entrevista. Sí, sería curioso. Yo pues hacemos otro. Ahí sí que no tengo experiencia ninguna, porque yo en el extranjero... Pues, ¡Ey! ¿Invitamos a Luis? A Luis, ¿qué? Mi padre iba aquí hoy a buscar chirla. A lo mejor, mira, sí, nos puede ayudar. De transportista hace muchos años, sí. Oye, pues ¿por qué no? Pero ese día podríamos hacer un podcast con más personas, así que nos cuenten un poco, porque sí que es cierto que es eso, que yo, por ejemplo, cuando vine a trabajar aquí, ostras, trabajaba en Roma con gente del sur, de varias regiones, Sicilia, Cerdeña, Basilicata, Puglia... bueno, y es que cada uno hablaba, los romanos los entendía mejor, pero hubo un día, que esto fue cómico y nos acordamos de eso, porque yo estaba concentrada trabajando, como era una oficina en la que hablábamos todos muy a menudo y tal, y mucho jaleo, me acuerdo que oigo la palabra esparadrapo, pronunciada como en el sur Italia, cortada, esparadrapo, así un poco a la catalán. Pero tal cual. Me quedé así y digo... Esparadrapo, digo, ¿de qué estáis hablando? Y le digo, ¿de qué estáis hablando? Digo, esparadrapo. Y se quedan todos así, claro, esparadrapo. Digo, pero que en italiano, ¿cómo se dice? En italiano no me acuerdo, para que veas. Y todos los dialectos de los diferentes compañeros que eran del sur, en todos se decía esparadrapo y la parola venía del español, de castellano. Qué fuerte. Curioso. O pastanaga. Pastanaga en napolitano es la carota en italiano, zanahoria en castellano, pastanaga en catalán. ¡Buah! Menudo. O sea, que te quedas loco y tú empiezas a trabajar y dices, ¿y yo que estoy aprendiendo italiano para trabajar? Menudo caos. Me estáis volviendo loca. Y luego me metes 8.000 palabras que son diferentes que decir lo mismo. Eso es, menudo caos. Así que es muy divertido. Un día podemos hablar de esto. Sí, algún día, la verdad que sí. Tenemos rollo para rato, así que... Vamos. Además, de eso se trata, de tener rollo para rato. Esto va de Vamos, tenemos aquí rato. temas. A ver, ya tenemos un tema de trabajar en el extranjero. Trabajar en el extranjero va a ser un tema. Miguel, ¿tú quieres proponer alguno que te haya inspirado? Ahora mismo no se me ocurre nada. Ahora mismo te he dejado. Ahora mismo no se me ocurre nada. Pues como a mí cuando me preguntas algún tema, luego estoy en el sofá y digo, ay, espera, y me apunto todo, pero bueno. A mí me vienen, sí, espontáneos. Digo, ay, de esto tendríamos que hablar. Así que... Pues, si se me ocurre alguno, ya se lo dirá antes. Y si no, que nos lo propongan.
tu relación con tu bicicleta. Que sé Pues que es tengo muy una relación especial. muy bonita. Pues mira, todo esto es, mira, son el tema de trabajar fuera, el tema de vivir en Italia, en el sur de Italia. Si es que Italia del sur tiene rollo para rato. La vida Así es que podíamos bella. dedicar. Sí, pero eso era la Toscana. la vida Eso es era la bella. Toscana, que es muy diferente. Claro, es que la campaña y la Toscana son dos mundos aparte, así que ahí podíamos charlar largo y tendido. Pues sí. No, la mía vida es bella, es muy diferente. Aquí las infraestructuras no tienen nada que ver. O sea que eso es como... yo a veces digo, yo no saco vídeos aquí, de verdad, yo no hago como a lo mejor otras personas que salen en vídeo, porque digo, es que si os enseñara ciertas zonas, os ibais a quedar en plan a cuadros. No es nada glamuroso, cuando a veces a ver, yo el otro día fui a tirar la basura y vi el pueblo con las luces totalmente vacío. Y miré el reloj y eran las 6:30. Y casualmente me metí en el camino a casa, era nada, 5 minutos desde la basura o menos, ¿no? Sí. Hasta casa. Miré Instagram y vi que la gente andaba por Madrid con las calles llenísimas y digo... A esas horas, hora punta de salir de la oficina, imagínate. Madre mía, qué diferencia, tío. Bueno, yo con la bici tengo muy buena relación, pero es verdad que si vierais dónde cojo el teléfono, bueno, no lo enseño porque a veces digo, no voy a ser que algún loco me siga. Porque ya la parada tiene telitas. De hecho, muchas veces lo digo, si es que a mí la bicicleta me salva la vida, pero el día que llueve no me la salva, me pone en peligro. Porque coger ese tren en esa parada es que si os lo enseñara de verdad. Pues sí, es que vamos, tremenda. Así que a veces digo, yo no hago stories porque de glamuroso no tiene nada. Cuando me dicen, vivir en Italia, digo, sí, pues si te enseño los vídeos, te cagas viva. O sea que es mejor que no. Bueno, vamos a ir cerrando, que ya se nos ha pasado. Sí. Y ya tenemos varios temas para próximos episodios. Miguel está invitado cuando quiera. Sí, la verdad es que se pasa un rato agradable aquí cascando y hablando. Rollo para el rato. Ya te digo yo que las horas que son ahora, los perros están ya abajo liando alguna. Sí, pero bueno, porque tendrán hambre. Pero nuestros chuchos estarán diciendo, bien, vosotros tenéis rollo para rato, pero nosotros queremos comer. Pero nosotros tenemos que comer, pues nada. Para rato. Pues chicos, ha sido un placer. Y nada, en las redes sociales que nos compartan. Sí, el email, recuérdalo tú. Sociales, el email tenemos rollo@gmail.com. Cualquier pregunta, cualquier propuesta de tema, cualquier cosa que queráis, por ahí nos podéis escribir, incluso para decirnos que somos muy guapas también, para eso. ¿Vale? Lo que queráis. Aceptamos hasta los haters. También, todo. Yo os animo a que sigáis 100% a estas dos comunicadoras, o como lo queráis llamar. Tertulianas. Bastante y tienen mucho rollo. Con mucho rato. Pues nada, chicos, un besito a todos. Cerramos. Muchas gracias por escucharnos. Agur. Agur, adiós. Adiós, chao, chao, Bella.